Buenos días, profe. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Estamos el día de hoy, 17 del mes 11 del mes de noviembre, para nuestra tercera hora de clase, ¿sí? Me encuentro en estos momentos con tercero de bachillerato. Listo, denme un segundito. Ok, voy a compartir pantalla en estos momentos, ¿sí? Como ustedes saben, estamos trabajando en lo que es la cuestión de nuestros Classroom. Se ve un poquito vacío porque estamos recién comenzando, ¿verdad? Ya vamos a irlo llenando poco a poco. Entonces, como les había comentado en la primera hora, no olviden por favor que en las clases anteriores, en este caso del día 10, se hizo todo lo que viene siendo la charla introductoria, lo que viene siendo las materias, las notas, los deberes atrasados, etcétera, ¿sí? Especialmente para los estudiantes nuevos, por favor, para que puedan chequear esos videos que se encuentran en el canal de YouTube, ¿sí? Cualquier cosita pueden, por favor, escribir a secretaría para que les envíe el enlace o quizás algún código, por ejemplo, en el Classroom, para que ustedes puedan acceder, ¿sí? Listo. Entonces, prácticamente, debido a que esa clase fue esa clase introductoria para que no haya ningún espacio en blanco o alguna duda, entonces el día de hoy prácticamente vamos a tener nuestra primera clase. Y me gustaría con ustedes tratar de recordar, quizás por decirlo de esa manera, lo que viene siendo los conceptos de lo que es tanto educación cultural como artística, ¿sí? Los conceptos de cada uno de ellos, qué es lo que hemos estado viendo y es lo que vamos a ver, ¿sí? Listo. Como ustedes saben, el material con el que se trabaja se encuentra dentro de la plataforma e igualmente lo que viene siendo todas las tareas, ¿sí? Entonces, en la clase de lo que viene siendo educación cultural y artística, a pesar de que nosotros podamos tomar ambos términos, tanto cultura como arte, en uno solo, también si queremos podemos separarlos, ¿sí? En este caso, cuando los unimos, tienen cierta relación uno con otro y cuando los separamos ya va a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Si ustedes, cualquiera de ustedes, pone en Google en estos momentos o quizás en ChatGPT en estos momentos, ¿qué es el arte? Le van a salir diferentes conceptos que sí pueden tener relación uno con otro o que alguno de ellos tome una parte importante de lo que es el arte y deje el resto de lado, pero el otro concepto sí ahonda un poquito más, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, uno de los primeros conceptos de varios que habían. Dice, conjunto de disciplinas o producciones del ser humano. Eso en este concepto, eso es el arte. Conjunto de disciplinas. ¿Cuáles son estas disciplinas? Cuando hablamos de disciplinas, hablamos de las diferentes formas o maneras que se tiene para hacer lo que es esta cuestión del arte. Tenemos, por ejemplo, la pintura, la fotografía, lo que viene siendo la música, la danza, la pintura, etcétera. Incluso artes mayores como eso o artes menores como viene siendo la gastronomía, por ejemplo, etcétera. Ese es el conjunto de disciplinas que nos está diciendo o producciones del ser humano. Cuando hablamos de producciones, hablamos algo de lo que ellos han hecho. Por ejemplo, la escultura, la pintura, literatura, etcétera. Producciones que haya hecho el ser humano. Entonces tenemos como primer concepto el conjunto de disciplinas o producciones del ser humano, ¿sí? Otro concepto que también ustedes lo pueden encontrar muy fácil en internet, tenemos el concepto 2. Caballero Carlos Agurto, ¿sería tan amable en ayudarnos con el concepto número 2? Ahí lo hice más grandecito. Tiene fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas. Perfecto, muchísimas gracias. Tiene fines estéticos. ¿Qué es estético? Como cuando uno pasea por la calle y quizás ve en el centro de la ciudad o algo así, estos centros estéticos, ¿verdad? O hay incluso que dice peluquería estética. Entonces, cuando hablamos de estético, hablamos de algo que sea agradable a la vista, que sea bonito, por decirlo de esa manera. Por eso dice, tiene fines estéticos, o sea, que su finalidad es que sea agradable a la vista. Y también tiene fines simbólicos. ¿Qué viene siendo esto de los símbolos? Por ejemplo, si ustedes están en la calle, están en un auto, están en una moto o están en el bus, como deseen, en cualquier transporte público ustedes se encuentran y ven el semáforo que está en rojo. ¿Qué significa que el semáforo esté en rojo?
para cuando van a pasar los peatones. Claro, ¿verdad? El semáforo está en rojo para que los autos se detengan y de esa manera puedan pasar los peatones. Perfecto. En este caso, nosotros ya conocemos por todo lo que hemos vivido o de que hemos estado desde niños, que sabemos que con el rojo se detienen, con el amarillo es como para que se vayan deteniendo poco a poco y con el verde es para que sigan, ¿verdad? No es que hay una bocina, por decirlo así, no es que hay una bocina al lado del semáforo que cuando se pone en rojo dice autos deténganse, autos deténganse, o personas, peatones sigan, no dice nada de eso. Nosotros ya tenemos en nuestra memoria, en nuestra cabeza, que ese tipo de símbolos, en este caso de colores, nos da un mensaje, nos entrega algo. Más o menos es lo mismo con lo que dice lo que es el arte. Tiene fines estéticos, es decir, agradables a la vista y simbólicos, que trata quizás de representar algo, como por ejemplo acontecimientos importantes que han sucedido en el mundo. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente hubieron muchas víctimas, tanto soldados como civiles. Y en este caso tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo el holocausto. Todas estas personas que eran judías, que eran quizás incluso un partido político diferente, que tenían otras inclinaciones sexuales, etcétera. Todas estas personas que murieron por estos campos de concentración. Entonces, hay personas, artistas, que hacen pinturas o que realizan esculturas dando a entender a esta gente que lastimosamente falleció. Por ejemplo, hay esculturas de niños que dan a entender justamente todos los niños que lastimosamente fallecieron en lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial a causa del Holocausto, ¿sí? A eso es lo que se refiere con simbólicos, que nos trata de dar un mensaje, nos da una idea, nos da un motivo, una razón de algo a lo que se está partiendo, ¿sí? Entonces, así es lo como nos dice el segundo, en este caso, el segundo concepto. Tiene fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, de reglas y de técnicas, ¿sí? Ya dependiendo también de cada uno de los ámbitos, porque quizás las reglas que se aplican en la pintura van a ser muy diferentes a las reglas que se apliquen en la literatura. Ambos son, claro, disciplinas, producciones de un ser humano, pero son muy diferentes una con otra, la literatura con la escultura o con la pintura, por ejemplo. Entonces, por eso es que también parte de lo que viene siendo sus reglas y sus técnicas, ¿sí? Y como tercero tenemos también otro. Señorita Ángela, ¿sería tan amable en ayudarme con el tercer concepto? Buen día, Miss. Sí. Dice, busca representar a través de medios diferentes el universo de inquietudes humanas, sean reales o imaginadas, mediante el uso de símbolos o alegóricos. Listo. Muchísimas gracias, señorita Ángela. Busca representar, es decir, darle una forma, darle algo a través de medios diferentes el universo de inquietudes humanas, sean reales o imaginadas. ¿Qué quiere decir esto? Especialmente en el que sean reales o imaginadas. Si hablamos de como, por ejemplo, que estábamos hablando anteriormente de la Segunda Guerra Mundial, obviamente fueron hechos que pasaron en la vida real, pero cuando hablamos de imaginadas, hablamos más que todo de la psiquis humana, es decir, de lo que piensa o lo que cree el artista. Quizás un artista, especialmente, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden o han escuchado el nombre del artista ecuatoriano Guayasamín, donde en sus pinturas, especialmente pinturas, él más se abarcaba a lo que viene siendo el pueblo indígena, las personas indígenas y obviamente en este caso toda quizás por decirlo, ¿cuál sería la palabra? Las injusticias que varias de estas personas estaban recibiendo. Obviamente, si quizás nosotros vemos pinturas como esas, si es que nosotros hemos crecido en un ambiente en donde no hay este tipo de injusticia, vamos a ver algo muy diferente a lo que las personas de ese ámbito han visto o han vivido, que van a tener ese, por decirlo, esa idea o ese concepto del arte que están viendo, ¿sí? Entonces, busca representar, es decir, darle una forma a través de medios diferentes, ya sea cualquiera del tipo de arte o de las bellas artes que hemos visto, el universo de inquietudes humanas, sean estas reales o imaginarias, mediante el uso de simbología, de símbolos o alegorías, ¿sí?
Entonces, prácticamente tenemos tres conceptos que quizás el 2 y el 3 tengan un poquito más relación a diferencia del primero, pero que aún así, a pesar de ser diferentes, tienen todo este aire de lo que es definitivamente el arte, ¿sí? Como les decía, si ustedes buscan en Google o en ChatGPT, les puede dar bastantes conceptos, pero por lo menos en este caso hemos abarcado tres para darnos cuenta que a pesar de que los conceptos pueden ser un poco diferentes unos con otros, aún así abarcan lo que viene siendo el arte, ¿sí? Y aquí tenemos por unos ejemplos de las manifestaciones artísticas. Tenemos la danza, tenemos la pintura, tenemos el teatro, que a pesar de que en las tres involucran cuestiones completamente diferentes, aún así son expresiones que se intenta dar. La danza, por ejemplo, son expresiones de los movimientos corporales y también tienen, bueno, sus respectivas clasificación. En este caso, la pintura no abarca, quizás por decirlo, el movimiento corporal inferior, es decir, las piernas, sino que más bien el superior, y también se vale muchísimo quizás de la enseñanza, igual que la danza, y de los conocimientos previos que se tiene para poder crear un tipo de obra. Mientras que en el teatro es, al igual que la danza, por decirlo de esa manera, movimientos corporales, pero también abarca lo que es la actuación, el guión, dependiendo a lo que se esté representando, e incluso nos abre quizás ideas a diferentes tipos de épocas. Por ejemplo, nosotros que ahora estamos en noviembre, 17 de noviembre, va a ser muy fácil o sencillo ver en las escuelas, si es que algunos de ustedes tienen niños, niñas, o quizás sobrinos, sobrinas pequeños, va a ser muy fácil que en esta época, muy pronto, vayan a hacer pequeñas obras de teatro de lo que viene siendo obviamente el 24 de diciembre, el nacimiento de Jesucristo, lo que es la representación de lo que significa la Navidad, etcétera, ¿verdad? Que tiene, por decirlo, quizás fines diferentes, pero que teatralmente hablando nos invita a reflexionar o a ver acerca de algún tipo de acontecimiento, ¿verdad? Que es muy diferente a la pintura, pero ambos siguen siendo medios artísticos, ¿sí? O manifestaciones artísticas. Listo. Señorita Sabando, ¿sería tan amable en ayudarme con esta diapositiva, por favor? Sí, licenciada. La formación artística contribuye al desarrollo integral de los niños, jóvenes y adultos. Enriquece el desarrollo cognitivo y desarrolla habilidades y destrezas como la creatividad y la curiosidad. Muchísimas gracias, señorita Sabando. Listo. ¿Qué sucede? Que generalmente para nosotros es muy fácil creer que el arte es para los niños, más que todo. Los niños que están con su plumita, con sus crayones, con sus lápiz de colores, marcadores e incluso témperas que cogen y dibujan en sus hojas blancas, etcétera. O cuando se es pequeño, para que aprendan algún quizás instrumento musical, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente quizás culturalmente hablando tenemos ese tipo de idea. Y los adultos que se enfocan en el arte es porque desde niños se han enfocado y han ido creciendo con eso, ¿sí? Pero no, la formación artística sí ayuda mucho a los niños, es imposible negarlo, pero también ayuda a los jóvenes y también ayuda a los adultos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ahora, con la tecnología que tenemos ahora, obviamente yo estoy tratando con ustedes, ustedes que son adultos, que es muy diferente a tratar con niños, pero los niños de ahora, del 2024, son muy diferentes a los niños de, no sé, de 1990. No solamente porque la educación ha cambiado o quizás la manera de tratar a los niños, en este caso, las cuestiones pedagógicas ha cambiado, sino que también los mismos niños son diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Los niños cuando son pequeños, o quizás, no sé si quizás algunos de ustedes son madres o padres en estos momentos y tienen niños pequeños, o bueno, niños pequeños o jóvenes. ¿Algunos de ustedes son padres en estos momentos? Sí, Sí. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, cuando su niño o su niña está en un aula de clase, a ustedes qué les gustaría que haga su niño o niña en el aula de clase? Que aprenda cosas buenas, cosas diferentes, no solo... Yo lo hago por mi hija, solamente cuando está con el teléfono solamente ve videos. O sea, a mí me gusta que interactúe, que haga cosas diferentes, no solamente
ir, escuchar las clases. Por ejemplo, a ella le gusta mucho dibujar, pintar, más que Ah, bailar y otras cosas, le gusta es eso. ah, ya, perfecto. Listo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos el comentario de la señorita Ángela. Quiere que la niña aprenda, que la niña esté atenta, que vea cosas también artísticas que le gusta, que no solo pase en el teléfono celular. Perfecto. Generalmente, si les preguntamos a más personas, van a decir exactamente lo mismo. Y a pesar de que los niños tienen un cierto número de minutos para prestar atención, porque dependiendo también a tu edad, hay niños en el que cuando son muy chiquitos te prestan atención 5 minutos y no te prestan más atención. Mientras van creciendo te prestan 10 minutos, te prestan 20 minutos. Nosotros como adultos podemos prestar atención hasta 2 horas sin inquietarnos, pero ya después de 2 horas ya nos estamos moviendo. Ya como que ya me cansé, ya me aburrí, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Que justamente con las nuevas tecnologías, yo no sé si ustedes se han dado cuenta en TikTok. TikTok son videos de 1 o 2 minutos. 1 o 2 minutos. Ven algo interesante, 1 minuto. Ven otro video, 2 minutos. Ven otro video, 1 minuto y medio. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que lastimosamente algunos programas de tecnología, en este caso, por ejemplo, el TikTok, hacen que los niños y las niñas tengan su enfoque de atención menor tiempo. Si antes un niño de 7 años por enfoque podía hacerlo 15 minutos y ya después empezaba a aburrirse, y ahorita los niños de 7 años nos están enfocando 5 o 6 minutos y ya no lo quieren hacer más. Se aburren, ya no quieren. Yo no sé si ustedes quizás han escuchado una música, canciones, justamente ahorita, recién salió hace un par de meses, máximo 3 meses, si mal no me equivoco, creo, cantantes muy populares como Bruno Mars y Lady Gaga. No sé si ustedes han escuchado de esos cantantes que son muy populares en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que los dos sacaron una canción, pero esa canción dura más de 3 minutos. Y varias personas empezaron a decir, no, esa canción es muy aburrida, dura demasiado esa canción, creo que dura como 3 minutos y medio o hasta 4 minutos, ya ni me acuerdo ahorita cuánto dura. Pero varios jóvenes comenzaron a decir, no, esa canción dura demasiado, es muy aburrida, es muy larga, una canción de máximo 4 minutos. ¿Cuántas canciones no tenemos nosotros que pasan más de los 4 minutos? Quizás de nuestro país, salsa, vallenato, que es colombiano, etcétera. Canciones antiguas que duran más de 3 o 4 minutos. Tenemos bastantes y nos gustan. Pero ¿qué pasa? Que los jóvenes de ahora ven una canción de 3, 4 minutos, ya no quieren. Está muy aburrida, está muy larga. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que varias canciones nuevas te duran 2 minutos y medio, 2 minutos 50, 3 minutos con 10 como máximo. Y la verdad es que es preocupante eso, la poca atención que ahora los niños están teniendo justamente por programas tipo TikTok. Ya les digo, o sea, los niños están cambiando su manera de pensar, de enfocarse, y justamente por esto es bueno el arte. ¿Por qué? Porque si un niño o una niña aprende un instrumento musical no es algo que vas a poder, en este caso, dominar en 2 minutos, en 3 minutos. Es cuestión de paciencia, es cuestión de técnica, es cuestión de responsabilidad, etcétera. Y eso hace, obviamente, que los chicos y las chicas empiecen a, ¿cómo sería esta palabrita? Mm, que comiencen por decirlo, al premio, si queremos decirlo de esa manera, porque se me fue la palabra, el premio lo tengan después, no ahora, no ahorita, no en 1 minuto, no en 2 minutos, como lastimosamente varios chicos quieren ya. Si tienen hambre, comida ahora. Si quieren jugar, tienen el PlayStation o tienen la computadora o tienen el celular. No tienen tiempo para aburrirse, no se aburren. O sea, o incluso uno como adulto, porque a mí me ha pasado que si estoy trabajando en algo y tengo que esperar a que cargue la página, cojo rápido el celular. ¿Tengo alguna notificación? ¿Alguien me escribió por WhatsApp? ¿Algún chisme nuevo? ¿Algo? No, no tengo, listo. Tengo el celular y ya cargo la página y sigo. Es decir, no me quiero aburrir y eso es algo malo, lastimosamente, porque al fin y al cabo, cuando la gente se aburre es que ha pasado grandes experimentos. Han imaginado, han creado, han hecho, pero ahorita ya no hay tiempo para crear. ¿Por qué? Porque todo está hecho. Tengo la computadora, si la computadora no me llega a prender porque estoy sin luz, tengo el celular, si el celular lo tengo apagado, pues tengo quizás una tablet, o tengo un PlayStation, o tengo un Atari, o
no puedo aburrirme, ¿sí? Entonces, esto es lastimosamente algo malo que está pasando ahora en nuestra sociedad, que los niños, los jóvenes e incluso los adultos, como por el ejemplo que me pasó a mí, que sí me he dado cuenta que eso a mí me sucede, estoy tratando de quitarme esa mala costumbre, de que si no tengo nada que hacer, cojo el celular o cojo la computadora o algo. Entonces, esos son lastimosamente cosas que programas tipo TikTok, etcétera, están perjudicando. Tanto así que si ustedes quizás pueden escribir o preguntan a alguien en Instagram o en Facebook, países como Alemania no tienen TikTok. Alemania baneó el TikTok, no puedes bajar TikTok. Estados Unidos está empezando a hacer lo mismo. Hay leyes que están empezando a hacer para banear TikTok dentro de Estados Unidos, pero nosotros aquí en Ecuador lo tenemos y lastimosamente está perjudicando a los estudiantes. Obviamente hay canales tipo de TikTok y de YouTube que te enseñan conocimiento. Sí hay, afortunadamente, que te enseñan cosas nuevas, te enseñan matemáticas, te enseñan naturales, te enseñan literatura, etcétera. Pero lo malo es que justamente como es plataforma de TikTok lo hacen en 1 o 2 minutos. Entonces, eso lastimosamente está perjudicando no solo a los niños, sino también a los jóvenes y a los adultos. Y por esa razón es que la formación artística contribuye tanto en eso, porque es paciencia, porque son métodos, porque son reglas, porque es algo que tienes que seguir y tienes que aprender. Es algo importante. Entonces, ¿qué nos dice? Justamente nos ayuda a desarrollar lo que viene siendo el desarrollo cognitivo, las habilidades, destreza, la creatividad y la curiosidad, ¿sí? Y ahora tenemos en cambio la cultura. Ya vimos lo que era el arte, en qué nos ayudaba, pero entonces, ¿qué es la cultura? ¿Qué viene siendo eso? La cultura, en cambio, tenemos que se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Este pequeño concepto que nosotros vemos lo podemos dividir incluso en tres. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales. Listo. De un grupo transmitido de generación en generación. Otra parte, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. ¿Qué se refiere con esto? Vamos a dividirlo. La primera parte que nos decía que se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales, habla justamente de los bienes tangibles y los bienes intangibles que tenemos como sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de bienes materiales, estamos hablando quizás de lo que viene siendo todo lo que podemos tocar. Si hablamos de manera sencilla, hablamos del celular, de la computadora, de un televisor, de una lavadora, de nuestra cama, etcétera. Bienes materiales. Y los bienes inmateriales, o en este caso, como también nos dice, espirituales, son esos que no podemos tocar. Por ejemplo, la señorita Miriam dijo que si tenía un niño o una niña en casa. Señorita Miriam, ¿qué idioma habla su niño o niña en casa? Español, tengo tres. Tres de paso. Y los tres hablan español, ¿verdad? Sí. Perfecto. Obviamente hablan español. ¿Por qué? Porque su madre habla español. Su padre también lo más seguro es que hable español. Y lo más seguro también es que sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos hablen español. Es algo que ha pasado de generación en generación. A eso más o menos a lo que se refiere con esa cuestión espiritual. Obviamente nosotros sabemos escribir, sabemos leer, estamos leyendo esta diapositiva, pero al niño al momento de nacer, de crecer, escucha el ambiente, escucha el idioma y no es hasta que tiene 6, 7 años que recién empieza a escribir, pero ya habla. Ya nos podemos entender con él. A eso es lo que se refiere con espiritual. Leyendas, leyendas que han pasado en nuestro país, que tienen algo mucho de enfoque, dígase, por ejemplo, la Dama Tapada, la Llorona. Si nosotros leemos un libro ecuatoriano y lo estamos leyendo normal y de repente uno de los personajes dice, sí, porque apareció la Llorona. En el libro no nos han dicho quién es la Llorona. Nosotros no tenemos idea porque en el libro no dice, pero sí lo sabemos. Sí sabemos quién es la Llorona. ¿Por qué? Porque ya es algo cultural, algo que pasa de generación en generación que se habla. Y por último, no te lo dijeron tus padres, por último, pero los niños en la escuela, en las clases que hablan de leyendas y hablan de la Llorona, aprenden. Es muy normal que cuando uno está en clase de primaria, en este caso quinto de básica, y se está hablando de las leyendas, si uno les pregunta a los niños, ¿saben alguna leyenda de Ecuador? Quizás la Llorona. Y más de la mitad alzan la mano. Es decir, no tuvimos que dar clase de eso, pero los niños ya saben que es la Llorona, que es la Dama Tapada y cosas así.
¿Por qué? Porque son ya narraciones que culturalmente hablando ya la tenemos presente. Quizás en Guayaquil, Guayas y Quil, también se lo saben. Ese es el más común, el más normal en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo salió el nombre? Por Guayas y Quil y te dicen la historia, te cuentan la leyenda, etcétera, ¿verdad? A eso es lo que se refiere que cuando nos dice qué es la cultura y nos dice, se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales, ¿sí? De un grupo social, como nosotros somos aquí en Ecuador, transmitido de generación en generación. Así como a mí me contaron en esa leyenda, yo la seguiré contando también y a los que les cuente también la seguirán contando. Pero con el fin de qué, aquí es otra parte importante, con el fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Individuales y colectivas. Practicar con el fin de orientar esas prácticas. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro país sabemos lo que tenemos y obviamente para qué nos ayuda, por decirlo así. Si, por ejemplo, a mí me duele el estómago, yo sé que si me tomo una agüita de manzanilla, el estómago me deja de doler. Pero si estoy hablando de otro país, por ejemplo, Alemania, imaginemos, porque no estoy segura, que ellos no tienen manzanilla, ellos no tienen esa planta. El orégano. Ah, el orégano también, exacto, para la cuestión del Sí, dolor de... buenísimo. Ujú. El orégano sí, cierto. La manzanilla, ¿para qué sirve entonces? La verdad es que no estoy 100% segura, pero sí me parece haber escuchado que la manzanilla también sería para el dolor de estómago. Sí, para los Desinflamar. gases y todo eso. También para esto sí. Ah, perfecto, ¿verdad? Y esos son conocimientos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con esas plantas y estamos en contacto con personas que saben de eso y en algún momento nos dieron eso. A mí, por ejemplo, cuando era pequeña, a mi madre no le gustaba que yo tomara tantas pastillas. Entonces usaba ese tipo de cosas. Agüita de orégano, me acuerdo que cogía la planta esta que crecía en el patio. ¿Cómo se llamaba? Las hojas de... No, no, laurel no era. Uy, se me fue el nombrecito, pero sabía riquísima esa agua, que creo que era para el dolor de cabeza, en cambio. Hierba Luisa. Hierba Luisa, algo así creo que era, que esta plantita que parece montecito, pero larga y grande. ¿Ves? Que Sí, soy, esa creo que. ajá, que Sí, esa es hierba. soy un poquito más de ciudad yo. Entonces, por eso. Entonces, a eso es lo que se refiere. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no tendríamos pastillas, nosotros sabemos que esas plantas sirven para eso. Es decir, a eso es lo que se refiere cuando dice orientar las prácticas individuales y colectivas. A eso es lo que se refiere. Si yo me voy a Alemania, quizás no encuentre nunca ni orégano, ni hierba luisa, ni manzanilla, pero quizás otra mujer local me da otra planta, una diferente que yo nunca he visto y me dice, coge, hiérvela, ciérnela, te la tomas, se te pasa el dolor de estómago. Y sí es cierto, se me pasó, pero esa era una planta que yo no tenía absolutamente idea. ¿Por qué? Porque esa práctica colectiva, por decirlo así, no llegó a mí porque yo soy de otro país, soy de otra cultura, ¿sí? A eso es más o menos a lo que se refiere cuando habla de cultura. Y aquí justamente nos dice su función, ¿para qué nos sirve la cultura? Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. ¿Sí ven? Cada cultura encarna una visión del mundo, cómo lo vemos, como respuesta a la realidad que vive el grupo social. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que están diciendo que quieren pedirle luz a Colombia. E incluso hay gente diciendo que ya desde el lunes ya está la luz con Colombia y ya vamos a terminar los apagones. Así dicen. No sé si sea verdad o sea mentira. Se van a reducir, dijeron. Algo así, ¿verdad? Algo así están diciendo. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos algún familiar en Colombia y le decimos, sí, ahorita no voy a tener luz, por ejemplo, yo ahorita no tengo luz, de 9 a 1 no tengo luz, ahorita estoy con el UPS, esperemos que me dure hasta la última hora de clase. Pero si yo le digo a alguna persona colombiana que conozca y le digo, sí, mi luz se me va de 2 a 6, de ahí se me va de 9 a 1 y de ahí se me vuelve a ir de 5 a 9 de la noche. Esa gente me va a decir, uy, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo puede ser posible? Está difícil, pero nos estamos acostumbrando. Pero que esa persona me diga, no, yo no podría, es que no, es que yo no puedo, yo me voy, dice. Entonces, tiene una visión, por decirlo, del mundo, en este caso de su país, completamente diferente a la que nosotros estamos viviendo, porque obviamente a nadie le gusta estar sin luz,
pero lastimosamente hemos tenido que adaptarnos. En el centro de mi ciudad hay esos generadores que hacen una bulla, pero que tiene luz en los locales. Aquí en mi casa, como les digo, yo ahorita no tengo luz. A mí se me va la luz de 9 a 1 de la mañana, pero les estoy dando clases porque tuve que comprar un UPS. Y ese UPS es el que le está dando luz al Wi-Fi. Y ahorita estoy con lo que me da la carga de la computadora. Y así he tenido que adaptarme. Y así como todos ustedes, lo más seguro es que también tuvieron que adaptarse ahorita con lo de la luz, de ley. Entonces, a eso es lo que se refiere con la función. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social, ¿sí? Tenemos la otra. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Eso es con el ejemplo que les di, por ejemplo, de las plantas que utilizamos. Garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Yo no sé si ustedes han visto este programa para niños, aunque ya es antiguito, el de Peppa Pig. ¿Ustedes, alguno de ustedes sí pudo ver Peppa Pig con sus niños o vieron a sus niños quizás en algún momento ver Peppa Pig? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí conocen entonces. ¿Qué pasó? Que Peppa Pig tiene varios programas, varios capítulos que no tienen quizás relación uno con otro, pero que tratan de ayudar a los niños a adaptarse. Peppa Pig tiene un capítulo que hablaba de las arañas. Ese capítulo no pudo ser transmitido en Australia, para nada. No lo transmitieron. ¿Por qué? Porque en ese capítulo Peppa Pig decía que si había una araña, no la mataras, la coges con un recipiente y la echas en el patio para que siga viviendo. ¿Qué pasa? Que en Australia hay arañas venenosas, unas de mayor grado, otras de menor grado, otras que te pican y te pueden causar la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese lugar, en Australia, no pudieron transmitir ese capítulo, porque después le iba a dar ideas erróneas a los niños. ¿Por qué? Porque su realidad social es diferente a la del resto de países. A eso es lo que se refiere con la función de la cultura, garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Este capítulo pudo haber pasado por todo el mundo, pero en Australia imposible, porque sus arañas son muy diferentes al resto del mundo, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice elementos de la cultura. ¿Qué es lo que tiene? Cada cultura tiene elementos cognitivos, creencias, cultura material e inmaterial, los valores, las normas, sistema de símbolos, sistema de signos, que en este caso podría ser también nuestro idioma, por ejemplo, cultura material e inmaterial, lo que tenemos nosotros, que es diferente a la cultura, por ejemplo, japonesa. Allá en Japón tienen sus samuráis como algo de cultura. Nosotros no tenemos samurái, pero obviamente también tenemos nuestras civilizaciones antiguas. Aquí en América del Sur, lo que viene siendo los incas, más arriba, los aztecas, los mayas y todo lo que dejaron, etcétera. Entonces, es diferente en cada una de las culturas, ¿sí? Y aquí nos dice un poquito más. Las artes son un área de experiencia cultural que es cognoscible, enseñable, investigable y realizable y podemos educar con las artes. Y también el arte es obviamente el reflejo de la cultura humana y por eso preservarlo, transmitirlo, fomentarlo es una forma justamente de conservar el patrimonio cultural de los pueblos, de los países y de las regiones, ¿sí? Y aquí tenemos justamente una obra que fue hecha en la misma Edad Media, pero esta fue hecha en el continente europeo, el de la derecha, que obviamente se nota que es cristiano, mientras que en el de la izquierda fue hecho en Asia Oriental, donde en cambio ellos tienen mucho el confucianismo, que es algo de la naturaleza, etcétera. Entonces, dos pinturas que fueron hechas en el mismo ámbito social, en el mismo siglo, por decirlo así, son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque sus culturas son justamente diferente, ¿sí? Listo. Sería, por lo menos en este caso, sería todo por hoy conmigo. Obviamente tienen otras clasecitas. Y denme un segundito, voy a tomar nada más una fotito. Y listo. Nos estamos viendo en nuestra siguiente clase, que sería el siguiente domingo, por favor. Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien. gracias. Igualmente, profe. Gracias a ustedes también. Pasen excelente.